Una traición tan profunda que cambió el destino de todo un reino. Hoy descubriréis la verdad que ha estado oculta durante siglos. Permaneced atentos hasta el final, porque lo que estáis a punto de escuchar podría cambiarlo todo. ¿Estás listo? Entonces, profundicemos en la historia. Hola y bienvenido a tu canal de YouTube. Antes de continuar, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Hoy levantaremos el velo de una historia fascinante, llena de misterios y traiciones. Permaneced atentos hasta el final, porque la verdad podría sorprenderos. Aquí vamos. El hombre bajo el árbol y la profecía de los tres hermanos. Una ligera brisa sopló a través del pueblo, levantando polvo en el camino principal. La noche caía lentamente, pintando el cielo de tonos profundos, una mezcla de azul oscuro y toques de naranja. En el centro del pueblo, ligeramente apartado de las casas de barro y madera, se alzaba un gran roble de raíces imponentes, testigo silencioso de las generaciones que pasaron bajo sus ramas. Allí estaba un anciano, sentado sobre un tocón ligeramente encorvado, con la espalda apoyada contra la corteza áspera. Su ropa era modesta, desgastada por el tiempo, pero limpia. Llevaba un abrigo oscuro y una bufanda ligeramente deshilachada alrededor del cuello. Su rostro, marcado por los años, estaba iluminado por el resplandor de una linterna colocada a su lado. Su mirada escudriñaba el horizonte, como si esperara algo o alguien. Acarició lentamente el anillo que llevaba en el dedo anular derecho, un anillo antiguo con el metal deslustrado. Entonces, como si hubiera percibido un movimiento detrás de él, esbozó una leve sonrisa sin darse la vuelta. La llegada de los niños. Se escuchó un suave crujido, seguido de una risa ahogada. Las sombras infantiles se acercaban cautelosas y vacilantes. ¿Quién es él?, susurró una voz apenas audible. No sé. Ayer no estaba aquí, respondió otro niño, un poco mayor. Una niña más atrevida se adelantó con una linterna en la mano. Sus rizos oscuros enmarcaban un rostro curioso. «Señor, ¿estás perdido?», preguntó con sinceridad infantil. El anciano rió suavemente, su voz ronca pero cálida. Finalmente giró la cabeza hacia ellos, su mirada brillaba con una extraña dulzura mezclada con tristeza. «¿Perdido?», repitió con un suspiro. «Tal vez sea así. O tal vez este es el lugar donde debía estar». Los niños, intrigados, se acercaron. El más atrevido de ellos, un chico de pelo desordenado, se cruzó de brazos. «¿Eres un viajero? ¿Un narrador de historias?». El hombre respiró profundamente, como si dudara antes de responder. Entonces, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. «Un narrador de historias. Sí, digamos que soy un guardián de historias. Viejas historias, olvidadas, o casi». Los niños intercambiaron miradas emocionadas. «Una historia, cuéntanos una historia», gritaron casi a coro. El hombre inclinó la cabeza ligeramente, fingiendo pensar. «Una historia, entonces. Muy buena, pero no cualquiera. La que voy a contaros no es una simple leyenda. Habla de tres hermanos, un reino poderoso y una profecía que lo destruyó todo». Los niños rápidamente se sentaron en un círculo a su alrededor, algunos sentados en las raíces del roble, otros tumbados en la hierba, dispuestos a escuchar. La profecía de los tres hermanos. El anciano se tomó su tiempo antes de hablar, examinando a su audiencia. Le encantaba ver las expresiones impacientes en sus caras. Érase una vez, en un reino lejano, tres hermanos nacidos bajo la misma estrella, pero destinados a luchar entre sí. Su padre, un rey sabio y amado, había hecho todo lo posible para criarlos en unidad. Pero a veces, el destino no deja otra opción. Uno de los chicos frunció el ceño. ¿Eran amigos al principio? El anciano asintió. Oh, sí. Unidos como ramas de un mismo árbol. Habían crecido juntos. Habían compartido los mismos juegos, los mismos sueños. Pero el futuro tenía otros planes para ellos. Hizo una pausa, dejando que los niños imaginaran a estos tres príncipes despreocupados antes de que todo cambiara. Un día, un viejo oráculo fue convocado al palacio. Un hombre con la piel reseca por los años, una voz débil pero palabras tan afiladas como una espada. Miró a los tres muchachos durante un largo rato antes de pronunciar una profecía que lo cambiaría todo.
Los niños contuvieron la respiración. ¿Qué decía la profecía?, preguntó la niña de rizos oscuros. El anciano bajó ligeramente la voz, como si susurrara un secreto prohibido. Uno de los 3 hermanos traicionará a los demás, y por culpa de él, el reino caerá en tinieblas. Un espeso silencio cayó sobre el grupo. Las llamas parpadeantes de la linterna proyectaban sombras extrañas sobre los rostros cautivados de los niños. Miedo al destino. Uno de los chicos más jóvenes, que hasta ahora había estado escuchando en silencio, levantó la mano tímidamente. Pero, ¿no podían haber evitado la traición? El anciano sonrió levemente. Esa es una muy buena pregunta, pero sabes, a veces el miedo a algo lo hace inevitable. Cuando los 3 hermanos oyeron esta profecía, algo cambió en ellos. La duda se ha instalado como una sombra que se arrastra. ¿Quién sería el traidor? ¿Quién debería desconfiar de quién? Y sobre todo, ¿podrían seguir confiando el uno en el otro? El viento soplaba suavemente entre las ramas, haciendo crujir las hojas. Su padre, el rey, intentó eliminar esta maldición, pero algunas semillas, una vez plantadas, crecen incluso bajo la roca más dura. Fin del capítulo. El anciano levantó la mano, indicando que se detendría allí por ahora. Y así empezó todo. Pero esto es solo el principio. ¿Quieres saber qué pasa después? Un destello de emoción cruzó los rostros de los niños. Sí, sigue adelante. El anciano asintió lentamente, con la sombra de una misteriosa sonrisa en sus labios. Muy bien. Entonces escucha con atención, porque cuanto más avanza la historia, más oscura se vuelve. El viento se había levantado, haciendo temblar las ramas del gran roble bajo el cual estaba sentado el anciano. A su alrededor, los niños contenían la respiración, pendientes de cada una de sus palabras. La historia que estaba contando ya había echado raíces en sus imaginaciones, y ninguno de los dos quería perderse ni una migaja. El silencio se prolongó por un momento, como si el aire mismo pesara con el peso de la profecía. El anciano dejó que la tensión flotara, disfrutando la forma en que envolvía a su audiencia. Luego, finalmente, continuó con voz seria. Así fue como todo cambió. Se pronunció una profecía, y la desconfianza creció entre los 3 hermanos. El eco de la duda, Alric, Bael e Idris no habían dormido esa noche. Cada uno, en su rincón del palacio, repasó las palabras del oráculo. Al día siguiente, la atmósfera en el reino era diferente. Nada había cambiado visiblemente, y sin embargo, todo se había vuelto silencioso. Los sirvientes hablaban menos alto, las miradas entre los 3 hermanos eran más furtivas, e incluso los pasillos del palacio parecían más oscuros, como si las propias paredes sintieran la tensión. El rey, su padre, había notado el cambio. Observó a sus hijos con una mirada preocupada, como si viera los hilos invisibles de la traición empezando a tejerse a su alrededor. Una tarde, mientras estaba sentado en su trono, convocó a sus hijos. La promesa del rey y los 3 hermanos estaban frente a él. La atmósfera estaba pesada. El rey era un hombre fuerte, pero esa noche parecía más cansado. Su mirada se posó en cada uno de sus hijos, uno por uno. «Hijos míos, hay algo más peligroso que una profecía». Su voz era ronca, llena de sabiduría y gravedad. «Es el miedo lo que genera, porque es el miedo el que crea la traición, y no el destino mismo». Se hizo un silencio. Bael fue el primero en responder con tono mesurado. «Entonces, ¿qué debemos hacer, padre?» El rey miró fijamente a su segundo hijo, luego a sus otros 2 hijos, antes de responder. «Confiar en ti. Prometerte hoy, que nunca os volveréis el uno contra el otro». Alric asintió con la mandíbula apretada. «Nunca», dijo con firmeza. Bael dudó por un momento, y luego asintió también. Entonces sus miradas se dirigieron hacia Idris. El más joven de los 3 permaneció en silencio, observando la escena con expresión inescrutable. Luego, lentamente sonrió. «Por supuesto, nunca», murmuró. Pero nadie notó el extraño brillo que brilló brevemente en sus ojos. Las primeras sospechas. La promesa fue hecha, pero las dudas ya habían echado raíces. El rey, sin embargo, quería estar tranquilo. Él sonrió débilmente y les hizo un gesto para que se fueran, y sin embargo, esa noche durmió mal.
En su sueño inquieto, se levantó varias veces, como si una sombra invisible estuviera suspendida sobre él, y por la mañana cayó enfermo. La enfermedad inexplicable. Al principio era solo una tos leve, una simple debilidad, pero en cuestión de días el rey se estaba debilitando a un ritmo alarmante. Se convocó a los curanderos del palacio. Hablaban del cansancio, de la edad, de una misteriosa enfermedad que se apoderaba de los reyes sin motivo alguno. Pero en los pasillos, a la sombra de los tapices, comenzaron los susurros. ¿Y si alguien hubiera ayudado a curar su enfermedad? ¿Un veneno? ¿Una traición? La palabra fue susurrada primero por los sirvientes, luego por los consejeros. Entonces, llegó a oídos de los 3 hermanos. Surge duda entre los herederos, Alric fue el primero en reaccionar. «Alguien lo envenenó», susurró. «Y no es un extraño el que pudo haber hecho eso». Miró fijamente a Bael. Bael se indignó inmediatamente. «¿Me estás acusando?», preguntó frunciendo el ceño. Alric no respondió de inmediato. «Solo digo que alguien aquí quiere el trono», dijo finalmente. Idris, sin embargo, permaneció en un segundo plano. Los observó con el rabillo del ojo, con el rostro impasible, como un espectador de un espectáculo que ya había visto venir. Las últimas palabras del rey. El rey, cada vez más débil, pidió ver a sus hijos una última vez. Fueron a su lado de la cama. Su voz era apenas un suspiro. «Hijos míos, recordad vuestra promesa». Su mirada se posó en cada uno de ellos, deteniéndose un poco más en Idris, como si lo supiera, pero no pudo decir nada más. Su último aliento se extinguió, y con él murió el frágil equilibrio del reino. Silencio bajo el árbol. El anciano dejó de hablar. El silencio que siguió fue absoluto. A su alrededor, los niños permanecían inmóviles, con los ojos muy abiertos y la expresión congelada entre el miedo y la fascinación. Uno de ellos tragó. Entonces, ¿aquí es donde comienza la traición?, preguntó con voz temblorosa. El narrador miró al niño con una mirada penetrante. No. Una sonrisa oscura cruzó brevemente sus labios. Ahí es donde se vuelve inevitable. La linterna junto al anciano parpadeaba con el viento nocturno, proyectando sombras cambiantes sobre los rostros atentos de los niños. Un pesado silencio pesaba bajo el gran roble. La muerte del rey acababa de ser anunciada en la historia. Los niños ya no se atrevieron a hablar. Uno de ellos, un niño con mejillas todavía redondas, agarró inconscientemente la manga de su amigo. Una niña de ojos penetrantes tragó saliva antes de susurrar. ¿Y luego? ¿Qué pasó después de que murió el rey? El anciano esbozó una sonrisa sin alegría. Cruzó las manos sobre las rodillas, miró el cielo nocturno como si buscara una respuesta entre las estrellas, y luego suspiró. Después de la muerte del rey, el reino tuvo que elegir a su sucesor, y ahí fue cuando todo se vino abajo. La sala del trono vacía. Las campanas del palacio habían estado sonando toda la mañana para anunciar la muerte del rey. La gente vestía de negro, algunos lloraban, otros guardaban silencio, pero en palacio ya se avecinaba otra batalla. Los 3 hermanos estaban en la gran sala del trono. El trono estaba vacío. Por primera vez en 20 años no estaba sentado allí ningún soberano. Alric se enderezó y habló primero. «Soy el mayor. El trono me pertenece por derecho». Bael meneó la cabeza lentamente. «Tenemos que pensar. Padre quería que gobernáramos juntos». Alric le dirigió una mirada gélida. «La ley prevé un solo rey. Si queremos proteger este reino, debemos seguir la tradición». Idris, sin embargo, permaneció callado y retraído. Observaba a sus hermanos como un jugador de ajedrez mide sus piezas antes de hacer su primer movimiento. Entonces finalmente habló, con voz tranquila y serena. «Ambos tienen razón. Pero hay una pregunta que nadie hace». Dio un paso adelante. «¿Quién mató a nuestro padre?». Un escalofrío recorrió la habitación. El veneno de la sospecha Bael se enderezó. «No tenemos ninguna prueba de que fue asesinado». Alric gruñó. «¿Entonces te niegas a ver lo evidente? Nuestro padre era fuerte, tenía buena salud».
y sin embargo, a los pocos días se cayó como si alguien lo hubiera ayudado. Idris esbozó una sonrisa apenas visible. Él susurró: ¿y si fuera uno de nosotros? El silencio cayó como una piedra arrojada a un lago profundo. Los hermanos se miraron fijamente el uno al otro, rostros cerrados, miradas más duras. Bael fue el primero en romper este silencio gélido. «Estás jugando un juego peligroso, Idris». El más joven meneó la cabeza suavemente. «No estoy jugando, hermano. Estoy observando. Somos 3 y solo hay un trono». La elección del rey. Se convocó el Consejo del Reino. Los señores y nobles se reunieron en la sala del trono y sus voces resonaron en las paredes de piedra. «El mayor debe ser rey», algunos gritaron. «Bael es más sabio, sabrá cómo proteger al pueblo». Otros respondieron: «¿Y qué decir de Idris? ¿No es el más discreto, el más calculador? Un rey debe ser un estratega». La atmósfera era eléctrica, casi violenta. Alric apretó los puños, conteniendo su ira. Bael mantuvo los brazos cruzados y la mirada inmersa en profundos pensamientos. Idris estaba escuchando. Él no intervino. Dejó que otros se destrozaran unos a otros. Y finalmente se tomó la decisión. Alric sería rey. La sombra de una sonrisa Idris miró hacia abajo y una sonrisa invisible cruzó su rostro. Una sonrisa que nadie notó. Pero a la sombra del gran trono se acababa de tejer el primer hilo de la traición. De nuevo bajo el árbol, el viento soplaba más fuerte, haciendo temblar a los niños reunidos alrededor del anciano. Algunos tenían los puños apretados, cautivados. Otros miraban furtivamente a su alrededor, como si la historia pudiera surgir de la oscuridad y devorarlos. Un niño con voz vacilante susurró: «Idris». Él ya sabía lo que hacía, ¿verdad? El anciano lo miró lentamente. En su mirada, una tristeza antigua, casi dolorosa. Digamos que sabía exactamente. Los niños sintieron que la historia estaba a punto de cambiar, que algo irreparable estaba a punto de suceder. Un niño con cara seria se atrevió a romper el silencio. Entonces, Alric se convirtió en rey. ¿Gobernó bien? El anciano esbozó una sonrisa sin alegría. Su mirada se perdió por un momento en la oscuridad. Entonces respondió con voz lenta, como si aún sintiera el peso del pasado. Alric había recibido la corona, pero no sabía que ya soportaba una carga mucho más pesada: el miedo. Y era este miedo el que causaría su caída. El amanecer de un reinado frágil. El día después de su coronación, Alric estaba solo en la sala del trono. Había esperado este momento toda su vida. El peso de la corona en su cabeza era real, pero el vacío del trono se sentía aún más pesado. Cerró los ojos por un momento. Las palabras de su padre volvieron a él: «Nunca dejes que esta profecía te separe». Pero sabía que ya era demasiado tarde. Abrió lentamente los ojos y miró a Bael e Idris, que estaban de pie al pie del trono. Los 3 hermanos ya no se miraban de la misma manera. El juego de las miradas. Bael permaneció impasible. No cuestionó ni acogió con agrado la decisión del consejo. Él había aceptado, pero su mirada decía algo más. Idris, por su parte, mantuvo su eterna sonrisa discreta. No mostró ningún signo de decepción, como si hubiera predicho este resultado desde el principio. Alric se enderezó y dijo con voz firme: «A partir de hoy seré un rey justo y fuerte. Protegeré nuestro reino». El silencio le respondió. Bael inclinó la cabeza ligeramente, pero no dijo una palabra. Idris, por su parte, sonrió suavemente y dijo con voz tranquila: «Que comience tu reinado, hermano mío». Pero en sus ojos brillaba algo insondable. Un escalofrío recorrió la columna de Alric. Las primeras dudas de un rey Alric pronto sintió la amenaza invisible que se cernía sobre su reinado. Desde la primera semana percibió los murmullos. Los sirvientes del palacio susurraban en los pasillos. Los señores se reunieron en voz baja, intercambiando miradas que creían discretas. Algo estaba mal, pero lo peor era que ni siquiera en su propia familia se sentía seguro. Bael rara vez venía a verlo. Idris siempre estaba ahí,
siempre sonriendo, siempre escuchando sin decir nada. Y con cada día que pasaba, Alrik se preguntaba si uno de sus hermanos simplemente estaba esperando el momento adecuado para atacar. La trampa de la duda. Una noche, Alrik no podía dormir. Las sombras en su habitación parecían más pesadas, más amenazantes. Se levantó y caminó por los pasillos del palacio, solo, con la mano alrededor del pomo de su espada. Finalmente llegó frente al gran salón donde su padre antaño celebraba el consejo. Pero esta vez, las puertas estaban entreabiertas y dentro se oían voces susurrando. Alrik se acercó en silencio. Su corazón latía más rápido. Empujó la puerta ligeramente a un lado, y lo que vio le heló la sangre. Una traición en ciernes. Bael y Idris estaban allí, juntos, solo, el más joven y el menor, los dos hermanos a quienes había aprendido a temer desde la profecía. Bael habló en voz baja y rápida, como si quisiera asegurarse de no ser escuchado. Alrik no puede seguir siendo rey por mucho tiempo. Alrik sintió que se le retorcía el estómago. Él escuchó, sin atreverse a moverse. Bael continuó. Él gobierna con miedo, arruinará el reino. Entonces ocurrió lo peor. Idris colocó una mano sobre el hombro de Bael y susurró suavemente. Por lo tanto, debemos estar preparados para actuar. Un corazón que vacila. Alrik cerró la puerta en silencio. Retrocedió lentamente hacia las sombras del pasillo, con la respiración entrecortada. Sus propios hermanos, conspirando contra él. ¿Fue así entonces como empezó la profecía? Siempre había creído que si la traición iba a venir, vendría desde afuera. Pero no. Ella vino de su propia sangre. De nuevo bajo el árbol. El narrador se detuvo y miró fijamente a su audiencia. Los niños dejaron de moverse. Se quedaron congelados, con los ojos bien abiertos, atrapados en la tormenta de la historia. Una niña susurró con voz temblorosa. ¿Él escuchó a su hermano hablar de derrocarlo? El anciano asintió lentamente. Sí. Y esa noche, Alrik cambió. Ya no era un rey que quería proteger su reino. Hizo una pausa. Luego, con voz más oscura, añadió. Había un rey que tenía miedo. Y cuando un rey tiene miedo, se vuelve peligroso. Un espeso silencio se había instalado bajo el árbol. Los niños contuvieron la respiración y sus ojos brillantes se fijaron en el anciano. Ninguno de los dos quería romper el momento. El narrador, sentado en su tocón, dejó pasar unos segundos antes de continuar. Su mirada se oscureció levemente. Alrik lo sabía ahora. Había oído la conversación entre sus hermanos. Bael estaba conspirando. Idris estaba esperando el momento oportuno. Ya no había lugar a dudas. Se enderezó un poco y continuó. Y cuando un rey duda, se vuelve peligroso. La mente sitiada. Esa noche, Alrik no durmió. Caminó largo rato por los pasillos del palacio, con el corazón latiendo más rápido que nunca. La duda lo carcomía. Siguió repitiendo la escena en su mente. Bael dice que no puede seguir siendo rey. Idris susurra que uno debe estar listo para actuar. Cada vez las palabras le parecían más amenazantes. Entonces un pensamiento terrible cruzó por su mente. Si Bael e Idris quieren derrocarme, ¿por qué esperarían? Sus pasos se detuvieron abruptamente. Tal vez sea esta noche. Un escalofrío le recorrió la espalda. Instintivamente colocó su mano sobre la empuñadura de su espada. Tenía que actuar antes que ellos. La orden dada en las sombras. Un sirviente se despertó en mitad de la noche. Alrik, de pie frente a la ventana de su dormitorio, le dio una orden con voz tranquila y fría. Hay que arrestar a Bael antes del amanecer. El sirviente se puso pálido. Pero, Su Majestad, su hermano, es... La mirada de Alrik lo clavó en el suelo. Es un traidor. Está conspirando contra la corona. El sirviente hizo una rápida reverencia y se alejó. La detención de Bael estaba durmiendo en sus apartamentos cuando los guardias derribaron la puerta. Se sentó derecho, con los ojos muy abiertos. ¿Qué es? Los soldados se lanzaron sobre él. Por orden del rey, quedáis arrestados por traición. Bael luchó, pero estaba en ropa interior, desarmado, incapaz de defenderse.
Le pusieron grilletes en las muñecas y a los pocos minutos lo arrastraron por los pasillos del palacio, semidesnudo, bajo la mirada de los sirvientes despertados por el tumulto. En la gran sala del trono, Alric lo estaba esperando. El juicio en la noche. Las antorchas del palacio iluminaban tenuemente el gran salón. Bael fue arrojado de rodillas frente a su hermano. Lo miró con el rostro marcado por la incomprensión y la ira. ¿Te has vuelto loco, Alric? El rey apretó los puños. Sé lo que estás tramando. Bael se echó a reír con una risa amarga. No soy yo quien ha perdido la cabeza, hermano. Estás condenando a un inocente. Alric se acercó lentamente. Su sombra se extendió sobre el frío suelo de piedra. No puedo correr ese riesgo. Volvió la cabeza hacia el capitán de la guardia. Llevémoslo al calabozo. Su destino se decidirá al amanecer. Idris, la sombra silenciosa. En un rincón de la sala del trono, Idris observaba todo en silencio. No dijo nada, no hizo nada. Él retrocedió, con los brazos cruzados y una expresión impenetrable. Pero cuando Alric pasó junto a él, susurró suavemente. ¿Es esta la decisión correcta, hermano? Alric se detuvo en seco. Miró a Idris con sospecha. Idris esbozó una sonrisa casi imperceptible. Luego hizo una ligera reverencia y desapareció entre las sombras del pasillo. De nuevo bajo el árbol, el anciano se detuvo. Los niños estaban fascinados. Ninguno de ellos habló. Entonces, finalmente, uno de ellos se atrevió a preguntar. Entonces, ¿Bael fue asesinado? El narrador cerró los ojos por un momento. Luego sopló lentamente. Aún no. Abrió los ojos de nuevo y miró a los niños uno por uno. Pero la trampa más grande de aquella noche aún no estaba cerrada. El reino parecía congelado en el tiempo. Las sombras de las grandes torres del palacio se proyectaban sobre las paredes de la sala del trono, y cada crujido de la madera en los rincones oscuros traía un eco que perturbaba el silencio. Era casi medianoche. Las antorchas parpadearon débilmente, proyectando luces parpadeantes sobre los rostros de los guardias alineados alrededor de la habitación. Alric estaba solo ahora, salvo por los ecos de pensamientos atormentados que resonaban en su mente. Bael estaba encerrado en las mazmorras del palacio, y su futuro ahora dependía de una decisión simple. Sabía que los ojos de Idris estaban fijos en él, sin duda esperando un movimiento, una decisión, una señal de debilidad. Las cadenas de la traición estaban apretadas alrededor de su mente. Los muros del palacio se iban cerrando lentamente sobre él. Cada susurro en los pasillos, cada paso sobre el frío mármol parecía ser un recordatorio constante de que el reino que había jurado proteger pronto se derrumbaría. Se acercaba el momento de la verdad. Alric se levantó lentamente de su trono. La corona descansaba pesadamente sobre su cabeza, casi demasiado grande para él en ese momento, y el peso de la realeza se estaba volviendo demasiado para soportar. Observó la habitación, los detalles de las antiguas paredes y la armadura que colgaba en la esquina. El aire parecía denso, lleno del polvo del tiempo y de la ira oculta. Sabía que su elección cambiaría el destino de su reino. El encuentro con Idris se había acercado discretamente, como una sombra en la noche. Había permanecido en silencio, mirando a su hermano, esperando. Sabía que su momento llegaría, que era el momento propicio para introducirse en la mente del rey y manipularlo aún más. No tenía prisa, y aún así su mirada calculadora nunca abandonó a Alric. El hermano menor sabía cómo jugar con las debilidades de los demás, y hoy sintió debilidad en el aire. Idris estaba frente a Alric, con una expresión tranquila en su rostro, pero sus ojos brillaban con travesura controlada. Se inclinó respetuosamente, aunque su tono era más duro de lo que permitía la ceremonia. «Hermano mío, tomaste la decisión de detener a Bael y lo respeto. Pero, ¿qué pasará ahora?» Alric giró la cabeza para mirarlo, sus ojos endurecidos por la fatiga y la frustración. «Es un traidor». Idris no respondió inmediatamente. Dejó que un pesado silencio se instalara entre ellos, y luego dio un paso adelante. Sus manos temblaban ligeramente, pero mantenía el control. «¿De verdad crees que esta es la única solución?», Idris susurró, su tono suave pero lleno de tensión palpable.
Alrik sintió una extraña sensación recorrer su espalda. El veneno de la desconfianza se estaba extendiendo. Se giró y su mirada ahora era más oscura. ¿Qué quieres decir? Idris se acercó a él con una sonrisa fría, como una serpiente dispuesta a morder. Inclinó la cabeza, mirando a su hermano con ese característico brillo de inteligencia. El poder nunca es tan simple, Alrik. Si eliminas a Bael, ¿qué pasará con tu propio poder? Alrik sintió una fuerte opresión en el pecho. El viento de la duda soplaba fuerte y no había dónde esconderse. Él nunca quiso ser ese tipo de rey, aquel que se vuelve contra su propia familia. Pero la alternativa parecía cada vez más inevitable. ¿Y tú?, preguntó abruptamente. ¿Qué estás esperando? Idris se detuvo por un momento y miró a su hermano a los ojos. Sabía que este momento lo cambiaría todo. No espero nada, hago lo que hay que hacer. Las palabras de Idris golpearon a Alrik como un martillo sobre un yunque. Todo debe ser destruido para poder reconstruir. Este reino pertenece a quienes estén dispuestos a tomarlo. Un escalofrío recorrió la columna de Alrik. Idris era más peligroso de lo que jamás había imaginado. El regreso de Bael. A medida que pasaban las horas y la noche se hacía más oscura, un ruido sordo resonó fuera de la sala del trono. Un grito ahogado, seguido de un ruido metálico. Las puertas se abrieron de repente, y entraron dos guardias, cargando a Bael, todavía encadenado, con la mirada llena de odio pero también de determinación. Alrik se giró con una mirada casi impasible en su rostro. «Ya es hora, Bael». Bael se enderezó lentamente, el orgullo del anciano todavía intacto en sus ojos. Su mirada se fijó en su hermano y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. ¿De verdad crees que puedes contenerme, Alrik? ¿No ves que cometiste el mismo error que nuestro padre? Alrik se acercó más a él y la emoción creció dentro de él. Ya no era el príncipe ingenuo de antaño, el que creía en la paz. Se había visto obligado a forjar un corazón de hierro. Has traicionado al reino. Ya no eres mi hermano. El rostro de Bael se volvió cada vez más oscuro y una ira intensa destellaba en sus ojos. No sabes nada de traición, Alrik. Hizo una pausa y se enderezó aún más. Todo lo que haces lo haces para mantener tu poder, tu control. No eres más que un rey ávido de poder, igual que los nuestros. La última elección. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Las miradas entre los hermanos estaban llenas de odio y dolor, pero también de una trágica incomprensión. Había llegado el momento. Alrik tuvo que tomar una decisión. La sombra del poder y la traición pesaba sobre su alma. Cerró los ojos, sintiendo que las cadenas del destino se apretaban a su alrededor. Pero él sabía una cosa: no podía ser quien había sido. No después de lo que había visto. No después de lo que había hecho. Idris permaneció en las sombras, observando, esperando. Había jugado su carta. Los hermanos estaban dispuestos a destrozarse unos a otros, pero en esta batalla era todo el reino el que corría el riesgo de hundirse. El silencio en la sala del trono era pesado, cargado de una tensión insoportable. Bael, todavía encadenado, se paró frente a Alrik, con la mirada ardiendo con ira contenida. Sus muñecas aún tenían las marcas del hierro, y su rostro, aunque marcado por la fatiga, no mostraba miedo. Mientras tanto, Idris permanecía en las sombras, con la mirada afilada como una espada, analizando cada reacción de sus hermanos. Él era el único que aún no había hecho un movimiento decisivo. Las antorchas parpadeaban en las paredes de piedra, proyectando sombras cambiantes sobre el suelo frío. Era hora de elegir. Alrik sabía que su reinado no podía continuar así. O bien Bael moría esta noche, o él mismo estaba condenado. Respiró profundamente y dijo con voz firme: «Bael, has conspirado contra la corona. Por eso serás ejecutado al amanecer». Un murmullo recorrió la habitación. Los guardias intercambiaron miradas vacilantes. Bael, sin embargo, no se movió. Una sonrisa lenta, casi divertida, se dibujó en su rostro. «¿Entonces así es como termina?», susurró. Alrik apretó los puños. ¿Por qué su hermano no parecía asustado? «¿No tienes nada que decir para defenderte?», él preguntó. Bael inclinó la cabeza ligeramente y su mirada penetrante se encontró con la de Idris antes de regresar a Alrik.
Si realmente estuvieras seguro de ti mismo, Alric, no necesitarías esta farsa. Una bofetada invisible. Alric sintió que le hervía la sangre. Bael tenía razón. Quería matarlo, pero aún necesitaba una justificación. Quería que su pueblo lo siguiera, que creyera en su decisión. Pero la verdad estaba allí. Tenía miedo. El brillo de las mentiras Idris eligió este momento para intervenir. Caminó lentamente y sus pasos resonaron en el gran salón. Mi hermano Alric, si se me permite decirlo. Alric lo miró con la mandíbula apretada. Idris se detuvo justo al lado de Bael, observándolo como un depredador que escudriña a su presa. Quizás podríamos darle una oportunidad. Alric frunció el ceño. ¿Alguna posibilidad? Idris asintió lentamente, sus ojos oscuros brillando con una luz enigmática. Un duelo. Una lucha de honor. Que los propios dioses decidan su destino. Un silencio cayó sobre la habitación. Bael giró la cabeza ligeramente, intrigado. ¿Entonces ni siquiera tú quieres verme morir como un simple traidor? Idris se encogió de hombros ligeramente. Solo quiero ver cuál de ustedes realmente merece la corona. El duelo fraternal. La idea se abrió paso en la mente de Alric. ¿Un duelo? Sabía que era un buen luchador, pero Bael era igual de formidable. Aceptar era correr un riesgo, pero negarse era dejar que la duda minara su autoridad. Apretó los dientes y dijo: «Muy bien, un duelo a muerte. Mañana al amanecer». Bael asintió lentamente. «Entonces veremos quién es digno del trono». Idris retrocedió lentamente, satisfecho. La suerte estaba echada. La noche de las despedidas. La noche cayó por completo sobre el reino. Bael fue llevado de nuevo a una celda, pero esta vez sin sus cadenas. Tenía que estar listo para la pelea de la mañana. El propio Alric no podía dormir. Caminó por los pasillos del palacio, atormentado por el recuerdo de su padre, de la profecía y de la mirada de Idris. Él sabía que algo andaba mal. Idris, ¿lo había planeado todo? Un escalofrío le recorrió la espalda. Mañana todo estaría decidido, y ya no estaba seguro de estar en el lado correcto de la historia. De nuevo, bajo el árbol, el anciano dejó de hablar. Los niños que lo rodeaban estaban pendientes de cada una de sus palabras, con los ojos abiertos por la emoción y la aprensión. «¿Entonces, van a pelear?», susurró una niña. El narrador asintió lentamente. Mañana al amanecer, el reino conocerá a su verdadero rey. Un escalofrío recorrió a los jóvenes oyentes. Sabían que el resultado sería trágico, pero ninguno de ellos quería apartar la mirada. La historia se estaba acercando a su conclusión. La noche se alargó lentamente, dando paso a los primeros rayos del día. El cielo, teñido de un azul profundo, anunciaba un momento de ruptura. En el castillo todo estaba en silencio, excepto el fuerte latido de los corazones que esperaban la batalla. El duelo entre Alric y Bael estaba decidido. Una lucha fraternal a muerte. En unos momentos la historia del reino cambiaría. Preparación para el duelo. En un rincón del palacio, detrás de los gruesos muros de la fortaleza, Bael estaba sentado en un banco de piedra. Pasó lentamente una mano por su brazo, sintiendo todavía las marcas dejadas por los grilletes que lo habían mantenido encadenado toda la noche. Pero su mente estaba clara. Sabía que podría ser su último día. Un guardia entró y le entregó una espada larga. «Ya es hora». Bael asintió, tomó el arma y la giró suavemente en su mano. Era pesado, pero equilibrado. Un arma digna de un príncipe. Un último aliento. Se puso de pie, listo. Al otro lado del castillo, Alric también se estaba preparando. Estaba solo en sus apartamentos, con los puños apretados sobre la mesa frente a él. Un rey no debe dudar. Pero su corazón estaba pesado. Sabía que hoy mataría a su propio hermano con sus propias manos. Un sirviente entró silenciosamente y colocó una armadura ligera a su lado. «Su Majestad, ya es hora». Alric asintió, pero no respondió. Se abrochó lentamente las correas de la placa del pecho, mirando su reflejo en el espejo. ¿Era realmente él? Este príncipe que había crecido soñando con la justicia. ¿Se había convertido en un rey de sangre? Cerró los ojos por un momento y luego agarró su espada. El amanecer había llegado.
la arena improvisada. Los hermanos se encontraron en un patio interior del palacio, ocultos a las miradas de la gente. Solo unos pocos señores, unos pocos soldados y Idris, observando desde las sombras. Allí estaba, sentado en un escalón, con los brazos cruzados y una discreta sonrisa en los labios. Bael entró primero en la arena. Giró los hombros lentamente y miró a Alric, que acababa de llegar. Los hermanos se miraron fijamente el uno al otro. Hubo un silencio total. Entonces el capitán de la guardia se adelantó. Lucha hasta la muerte. El sobreviviente será reconocido como único heredero legítimo. Un largo estremecimiento recorrió la asamblea. Alric apretó la empuñadura de su espada. Bael hizo lo mismo. Y finalmente, la pelea comenzó. La lucha de los príncipes Bael fue el primero en atacar. Saltó hacia adelante y su espada silbó en el aire. Su golpe fue rápido y preciso, pero Alric lo esquivó con un paso ágil. El acero se encontró con el acero en un choque brutal. El sonido de las espadas resonó bajo los arcos de piedra. Alric dio un paso atrás ligeramente, evaluando a su hermano. Bael era rápido, mucho más rápido de lo que había imaginado, pero él no planeaba perder. Hizo una finta hacia la derecha y luego atacó en diagonal. Bael lo detuvo por poco. Los golpes continuaron con creciente brutalidad. Bael giró y atacó hacia la cintura de Alric, quien paró in extremis. El duelo se convirtió en una danza mortal. Cada uno conocía las debilidades del otro. Habían entrenado juntos durante toda su infancia, pero esta vez estaban luchando para matar. Idris, la sombra del destino. Sentado en su escalón, Idris no se movió. Sus ojos observaban la pelea con fría precisión. Él sabía que, pasara lo que pasara, él ganaría. Si se mataran entre sí, recuperaría la corona sin levantar una sola arma. Si Alric ganara, quedaría debilitado, fácil de manejar. Idris cruzó las manos bajo la barbilla, paciente. El tiempo seguía haciendo su trabajo. El primer derramamiento de sangre. De repente, una apertura. Alric vio un hueco en la guardia de Bael y atacó sin dudarlo. Su espada cortó el aire y se hundió en la carne. Un grito ahogado. Bael cayó de rodillas y apoyó su mano temblorosa sobre su costilla ensangrentada. Alric dio un paso atrás, jadeando y con los ojos muy abiertos. Acababa de herir a su propio hermano. Bael hizo una mueca, pero lentamente levantó la mirada hacia él. En sus ojos no había ni miedo ni odio, solo tristeza. Tosió y un rastro de sangre le corrió por los labios. «Entonces así es como termina», susurró. Alric sintió que se le apretaba el corazón. Levantó su espada de nuevo, pero sus manos temblaban. Él vaciló. Un momento. Solo un segundo demasiado largo. El final inevitable. Una sombra se deslizó detrás de él. Un destello de acero. Un resfriado cortante. Alric miró hacia abajo. Una cuchilla se clavó en su espalda. Su propia espada. Lentamente giró la cabeza y vio el hombre más rico del mundo, el más joven de los hermanos, siempre sonriente. «Sigue en silencio», le susurró al oído. «Lo siento, hermano, alguien tenía que terminar esta historia». Y empujó la hoja un poco más profundamente. Los niños que rodeaban al anciano estaban en shock. Varios tenían la boca entreabierta, incapaces de hablar. Un niño tartamudeó. «Idris, él tiene todo planeado». El narrador asintió lentamente. Desde el principio, una niña susurró. «Entonces, Alric está muerto». El anciano inclinó. La sangre de Alric se extendió lentamente por el suelo de piedra. Su respiración se volvió corta y entrecortada. Sus ojos, una vez llenos de fuego, ahora reflejaban incomprensión y traición. Intentó moverse, pero le fallaban las fuerzas. Su cuerpo se estaba enfriando. Frente a él, Bael seguía arrodillado, con una mano presionada contra su herida, pero sus ojos no se apartaban de su hermano a quien había jurado proteger, su hermano que acababa de caer. Idris, sin embargo, permaneció de pie. Su mirada era tranquila, casi distante. Acababa de escribir la última línea de su tragedia. La espada que había clavado en la espalda de Alric brillaba a la luz parpadeante de las antorchas.
Dio un paso atrás, dejando que el cuerpo de su hermano se deslizara lentamente hacia el suelo, y susurró: «Tenía que pasar, Alric». La conmoción en los ojos del rey caído se desvaneció gradualmente, y con un último suspiro se desplomó. Vael, el superviviente olvidado. Durante mucho tiempo nada se movió. Los soldados presentes en el duelo observaban la escena, incapaces de reaccionar. Nadie vio venir este golpe. Vael, todavía de rodillas, miró fijamente el cadáver de Alric. Un segundo antes todavía estaban luchando como guerreros, como hermanos. Ahora, uno de ellos estaba muerto. Miró a Idris. ¿Para qué? Respiró, su voz apenas un susurro. Idris lo miró, todavía con esa expresión inescrutable. Luego se arrodilló lentamente a su altura, porque tenía dudas, porque no estaba preparado para hacer lo que había que hacer. Vael apretó los dientes. «No hiciste nada. Dejaste que nos matáramos unos a otros y en el último momento atacaste». Idris se encogió de hombros ligeramente. «Te di una oportunidad, Vael». Vael sintió que una rabia sorda crecía en su interior. Todo esto, ¿por qué? La profecía, su padre, el reino. Todo había sido una mentira. Los señores del reino, los nobles y soldados que rodeaban la escena, comenzaron a intercambiar miradas inciertas. ¿Quién era el rey ahora? Vael todavía estaba vivo, pero fue Idris quien asestó el golpe fatal. Uno de los asesores se atrevió a acercarse. «Príncipe Idris, ¿qué pide?» El momento de la verdad había llegado. Vael, todavía en el suelo, estaba sin aliento. Si no hacía algo ahora, él también moriría. Pero Idris no habló de inmediato. Se tomó su tiempo. Sabía que cada segundo que pasaba sellaba su ascensión. Luego, finalmente, levantó lentamente la cabeza hacia la asamblea y habló con voz clara. «Alric ha muerto. Vael está herido. El reino necesita un rey». Un murmullo recorrió la multitud. Aún no proclamó su victoria, pero dejó que los demás lo vieran venir. Un señor se inclinó suavemente, luego otro más, luego un tercero. La corona ya estaba a sus pies. Vael, el príncipe caído Vael, intentó levantarse. Su brazo temblaba por el esfuerzo. Tenía que hacer algo. No podía dejar que Idris ganara así. Pero su cuerpo ya no lo seguía. Ya no tenía fuerzas para luchar. E Idris lo sabía. Se inclinó ligeramente hacia él y le susurró solo para que él pudiera escucharlo. «Te dejé vivir, hermano. Recuérdalo». Vael lo miró. Quería gritar, arrancarle la garganta, pero no había nada más que decir. El juego había terminado. Idris se enderezó, dio un paso atrás y levantó la mano. «Lleven a Vael lejos, que sea exiliado». Los guardias dudaron por un segundo, pero obedecieron. Vael sintió que las cadenas se cerraban alrededor de sus muñecas. Esta vez ya no podría escapar. El anciano hizo una pausa y dejó que cayera un largo silencio. Los niños estaban congelados. Algunos parecían querer protestar, otros intentaban comprender. Un niño tartamudeó. Entonces, Idris ganó. El narrador lo miró lentamente. Su mirada era ilegible. Sí, se produjo un estremecimiento entre los niños. Una niña susurró: «Es injusto». El narrador esbozó una leve sonrisa. «El poder rara vez es justo, pequeña». Un pesado silencio cayó de nuevo. Luego, lentamente, se enderezó. Se sacudió el polvo del abrigo y miró el cielo nocturno. La historia aún no había terminado, pero tal vez era hora de que los niños descubrieran el capítulo final. El palacio estaba en silencio. Ya no se oían más gritos, ni choques de espadas, ni pasos apresurados en los pasillos. Solo una calma pesada, como si el reino contuviera la respiración. Idris se sentó en el trono de su padre, el trono de su hermano, el trono que había codiciado en silencio durante tanto tiempo. Sus dedos rozaron los apoyabrazos de oro tallado, sintiendo bajo su piel el poder que emanaba del asiento real. A su alrededor, los señores del reino se arrodillaron uno por uno. Habían elegido su bando. Vael había sido exiliado y su destino ahora estaba en manos de los dioses.
Alric estaba muerto, su cuerpo aún yacía en el suelo frío, cubierto con una sábana blanca. Idris había ganado, pero sabía una cosa: ganar una guerra no es el final. Este es solo el comienzo del reinado. El entierro del rey caído. Al día siguiente, bajo un cielo gris y sin vida, el cuerpo de Alric fue sacado del palacio. No hubo duelo nacional, ni lágrimas en las calles, ni homenajes grandiosos. Solo unos pocos soldados y sirvientes asistieron a su entierro, cavado al amanecer en una tumba sencilla, lejos de la pompa real. Un noble murmuró: «No tuvo tiempo para ser rey». Otro respondió: «Tal vez nunca lo fue». Nadie añadió nada. Idris, sin embargo, no asistió a la ceremonia. Un rey no llora por los reyes que reemplaza. El anuncio del reinado. Esa misma tarde, Idris convocó su primer consejo. Sabía que allí mismo, en ese preciso momento, tenía que hacer valer su autoridad. No habría oposición. No podía dejar ninguna duda. Él era el rey. Cuando los señores tomaron asiento, reinó el silencio. Idris respiró profundamente y luego dijo con voz clara: «Desde este día en adelante, yo reinaré sobre este reino. No soy ni mi padre ni mis hermanos. Este trono me pertenece por derecho y por victoria». Algunos murmullos recorrieron la asamblea, pero ningún hombre se atrevió a levantar la voz. Idris sabía lo que estaban esperando. Querían saber qué dirección tomaría su reinado, y continuó: «Es hora de que este reino crezca. Es hora de que dejemos de tener miedo a las profecías. No permitiré que nuestro futuro esté determinado por el pasado». Las palabras fueron poderosas, pero detrás de ellos acechaba una verdad más oscura. Idris sabía que había ganado con sangre, y quienes ganan de esta manera deben demostrar continuamente su legitimidad. Bael, la sombra del exilio. Mientras tanto, lejos del palacio, lejos del trono, Bael avanzaba a caballo por los polvorientos caminos del reino. Sus muñecas aún tenían las marcas de las cadenas, y la lesión en las costillas le causaba dolor con cada movimiento. Pero él estaba vivo, y eso importó. Sabía que su exilio era una condena disfrazada. Idris no quería un cadáver. Él quería ser olvidado, pero Bael no tenía intención de desaparecer. Pasó una mano por la empuñadura de la espada que había logrado llevar consigo. Un día, él volvería. Un día, el reino nunca olvidaría su nombre. La fiesta del poder. Esa misma noche, en palacio, Idris organizó un banquete. Era una tradición. Cada nuevo rey tenía que ofrecer un banquete a su corte, pero esta celebración tuvo un sabor amargo. Los invitados estaban comiendo y bebiendo, pero la atmósfera era extraña. Algunos todavía se preguntan cómo llegó Idris allí. Otros lo sabían, pero prefirió permanecer en silencio. Idris, sentado a la cabecera de la mesa, observaba. Vio las miradas intercambiadas. Él leyó los silencios. Sabía que su trono aún no era estable. Se inclinó ligeramente hacia un asesor y susurró: «Dime, ¿cuáles son los señores más influyentes?». El asesor vaciló. Luego nombró 3 nombres. Idris asintió. Él ya había tomado su decisión. De nuevo bajó el árbol. El anciano miró a los niños que lo rodeaban. Algunos parecían fascinados, otros horrorizados. Una niña susurró: «Idris es un monstruo». El narrador sonrió levemente. «O un rey que descubrió cómo sobrevivir». Un niño meneó la cabeza. «¿Pero a la gente le gusta?». El narrador se enderezó lentamente. «No se trata de amor, pequeña, se trata de poder». Hizo una pausa, dejando que el peso de esa frase penetrara en sus mentes. Luego añadió: «Pero la historia aún no ha terminado». Los niños se estremecieron, sabían que lo peor estaba por venir. El palacio quedó en silencio después de la fiesta. Los pasillos, que antes estaban llenos del sonido de pasos apresurados y voces resonantes, ahora estaban llenos de una atmósfera pesada, casi opresiva. Idris era rey, pero él sabía que el trono aún no era verdaderamente suyo. No se recibió energía, fue tomada y preservada por la fuerza. Y mientras algunos señores todavía dudaron, él permaneció en peligro. Susurros en las sombras. Pasaron los días,
y los rumores comenzaron a filtrarse en las paredes del palacio. En los pasillos oscuros y habitaciones secretas, algunos nobles comenzaron a susurrar: Idris no era el verdadero heredero. Mató a sus propios hermanos para conseguir la corona. Su reinado no durará mucho. Idris los escuchó. Sabía que esos susurros eran el comienzo de una amenaza mayor, y no podía permitir que eso sucediera. El Consejo de los Lores. Una mañana, Idris convocó a los señores del reino. La gran sala del trono estaba llena de figuras influyentes, nobles y generales. Se sentaron alrededor de la larga mesa de madera maciza, cada uno lanzando miradas cautelosas. Algunos esperaban ver qué dirección tomaría este nuevo rey. Otros esperaban secretamente su fracaso. Idris entró en la habitación, vestido con una túnica negra y dorada, con una capa cayendo elegantemente sobre sus hombros. Su mirada era gélida y penetrante. Se sentó a la cabecera de la mesa y dejó que cayera el silencio. Luego, con voz clara, declaró: «Sé lo que se susurra entre estas paredes». Los señores se quedaron congelados. Idris cruzó lentamente las manos sobre la mesa. «Algunos dudan de mi legitimidad. Otros piensan que mi reinado no durará». Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. Luego añadió: «Entonces escúchame con atención. Yo soy el rey, y quien se atreva a oponerse a mí, verá su sangre correr sobre estas piedras». La amenaza era clara. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Algunos nobles miraron hacia otro lado, pero Idris sabía que las palabras no eran suficientes. Tenía que golpear rápido y fuerte. La ejecución de los traidores. 3 días después rodaron las primeras cabezas. 3 nobles influyentes, acusados de conspirar contra el rey, fueron arrestados durante la noche. A la mañana siguiente, sus cadáveres fueron exhibidos en las puertas del palacio. El mensaje era simple: traicionar al rey es morir. Los rumores se calmaron inmediatamente. El silencio se extendió entre las filas de los señores. Idris acababa de demostrar que no se detendría ante nada. Su reinado ahora estaba cimentado en el miedo. El fantasma de Bael. Pero Idris sabía que el mayor peligro no venía del palacio. El verdadero enemigo todavía estaba allí afuera. Bael, exilio, pero vivo, y mientras respirara, era una amenaza. Él podría regresar, podría reunir partidarios, podría causar estragos. Idris sabía lo que tenía que hacer. Envió un grupo de asesinos con una orden simple: encuentra a Bael, mátalo. Bael, el hombre perseguido. Mientras tanto, Bael avanzaba solo por tierras desconocidas. Su caballo estaba exhausto, y su herida aún le dolía. Pero él continuó. Él no pudo parar. Si bajaba la velocidad, era hombre muerto. Sabía que su hermano Idris nunca lo dejaría solo, así que siguió adelante. Más allá, siempre más allá. Hasta que un día encontró un pueblo perdido. Un pueblo donde los hombres todavía recordaban a su padre. Hombres que no confiaron en Idris. Bael sintió que se le encogía el corazón. Ya no estaba solo. Él podría levantarse, podría reconstruir, podría vengarse. De nuevo bajo el árbol, el anciano se detuvo y miró a los niños que lo rodeaban. Estaban totalmente cautivados. Un niño susurró: «Bael volverá». «¿No?». El narrador sonrió levemente. «Nadie acepta el exilio eterno, pequeña». Se hizo un silencio. Entonces una niña susurró: «Idris. Él cree que está a salvo, pero olvidó que el pasado siempre vuelve». El anciano inclinó lentamente la cabeza. Exactamente. Él miró hacia el cielo. La noche todavía era joven, y la historia aún no estaba terminado. El sol quemaba el horizonte, proyectando largas sombras sobre el suelo árido. El polvo se levantó de debajo de los cascos del cansado caballo montado por Bael, el príncipe caído convertido en fugitivo. Su armadura, una vez brillante bajo el escudo real, ahora estaba desgastada, cubierta de barro y sangre seca. Ya no era un príncipe, ya no era un hombre poderoso. Era un exiliado, un hombre perseguido. Los caminos que siguió estaban desiertos, marcados por los restos de pueblos olvidados.
Cada noche era una lucha por la supervivencia, cada día una nueva prueba. Él tenía hambre, él tenía frío, había perdido todo lo que poseía, pero no había perdido la voluntad de vivir. Sabía que no podía regresar. Idris nunca le daría una segunda oportunidad. Tampoco podía permanecer solo indefinidamente. Necesitaba refugio, un escondite, un lugar para renacer. Así fue como encontró el pueblo escondido de las montañas del norte. El pueblo se llamaba Alberia, escondido en un valle remoto, protegido por escarpados acantilados y densos bosques. Era invisible para el mundo. La gente allí vivía sencillamente, lejos de los conflictos de la capital, lejos de los juegos de poder y de las guerras, pero no eran ignorantes. Cuando Bael llegó a las puertas del pueblo, fue recibido con miradas sospechosas. Un hombre robusto dio un paso adelante, con un hacha apoyada en su hombro. Su mirada inquisitiva fijó al extraño con cautela. ¿De dónde eres? Bael desmontó lentamente de su caballo, sintiendo que su cuerpo protestaba por el dolor de la fatiga. Él los miró y luego respondió con voz ronca: «De un reino que ya no existe para mí». Un murmullo recorrió la multitud. Ellos lo sabían. Habían oído hablar del príncipe caído. Algunos parecían querer rechazarlo. Pero una mujer mayor, de cabello plateado, colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro del guerrero de mirada dura. «Déjenlo entrar. Necesitamos escuchar su historia». Bael no protestó. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para sobrevivir. En los días que siguieron, Bael aprendió a vivir como un hombre del pueblo. Trabajó con los herreros, reparando herramientas rotas. Ayudó a los cazadores a colocar trampas en el bosque. Compartió las comidas sencillas del pueblo, sentado alrededor del fuego, escuchando las historias de aquellos que habían huido del reino. Porque pronto descubrió que no estaba solo. Allí vivían antiguos soldados de su padre, parias, traidores, exiliados, hombres que habían perdido la fe en la corona, pero aún cargaban con la rabia del pasado. Una noche, junto al fuego, un anciano lo miró fijamente durante un largo rato antes de murmurar: «No has terminado, muchacho». Bael levantó una ceja. «Estoy en el exilio. Mi hermano reina. ¿Qué más puedo hacer?». El anciano sonrió, dejando al descubierto unos dientes amarillentos por la edad. Un rey puede perder su trono, pero un guerrero siempre puede recuperarlo. Mientras tanto, en la capital reinaba Idris. Su poder se había consolidado, pero su mente no estaba en paz. Sabía que mientras Bael estuviera vivo, no estaría seguro. Todas las noches soñaba con el duelo, con la mirada en el rostro de su hermano cuando lo habían traicionado. Cada mañana se despertaba con el temor de una revuelta. Hasta que un día llegó un mensajero a interrumpir su comida. El joven entró en la sala del trono, sin aliento y con la piel cubierta de polvo del viaje. Se arrodilló ante Idris y dijo: «Su Majestad, él regresa». El silencio cayó sobre la habitación. Idris agarró los brazos de su trono. «¿Bael?». El mensajero asintió. Él levantó un ejército. El comienzo de la guerra. Bael ya no era un príncipe fugitivo. Se había convertido en un líder, un hombre que no tenía nada que perder. Con él, hombres desesperados, dispuestos a todo por una causa. Avanzaron hacia la noche, con sus antorchas iluminando el camino. Los ríos helados del norte no los detuvieron. Las traicioneras montañas no los detuvieron. Ya no eran marginados. Eran lobos hambrientos, dispuestos a destrozar la garganta de su enemigo. Y su enemigo se sentó en el trono. El anciano se detuvo. A su alrededor los niños estaban congelados, pendientes de cada palabra. Uno de ellos susurró: «Lo va a derribar, ¿verdad?». El narrador esbozó una sonrisa misteriosa. «Todavía no hay nada decidido». Un escalofrío recorrió la audiencia. La guerra estaba cerca, y sabían que el acto final estaba a punto de comenzar. El viento soplaba con fuerza sobre las murallas de la capital. Idris miró fijamente el horizonte, con la mandíbula apretada y los puños apretados sobre la fría piedra del balcón. La noticia del regreso de Bael todavía resonaba en su mente como una terrible amenaza. Nunca había creído en fantasmas, y sin embargo, el fantasma de su hermano regresó para atormentar su reinado. En la gran sala del trono estaban reunidos los asesores del reino, con la preocupación escrita en sus rostros.
El gran mariscal, un hombre robusto de barba canosa, se aclaró la garganta y dijo: Majestad, debemos tomarnos en serio esta amenaza. El ejército de Baal ha crecido. Está reuniendo soldados, señores descontentos, mercenarios. Ya no es un exiliado, es un pretendiente al trono. Un pesado silencio siguió a estas palabras. A su vez, se adelantó un noble con túnica púrpura. Señor, debemos enviar un mensajero. Ofrezcámosle una tregua. Quizá podamos negociar. Idris lo miró lentamente, frío, duro, impenetrable. ¿Negociar? La palabra fue escupida con desprecio. Baal no quiere negociar, quiere mi cabeza en una pica. Los concejales miraron hacia abajo. Todos sabían que era verdad. Idris se levantó lentamente de su trono y dio unos pasos hacia la habitación, con su capa arrastrándose detrás de él como una sombra. Entonces habló con una voz tan tranquila y aguda como la hoja de una daga. Preparad las defensas, movilizad el ejército. Baal no pasará por estos muros. Fue Baal, el guerrero del norte. Mientras tanto, a varios días de marcha de la capital, Baal y su ejército estaban acampados en un valle escarpado. Cientos de hombres estaban reunidos alrededor de fogatas, sus armaduras brillando bajo el resplandor de las llamas. Ya no eran un puñado de marginados, eran un ejército. En la tienda principal, Baal estaba sentado alrededor de una tosca mesa de madera, con los mapas del reino extendidos ante él. A su lado, Herón, su comandante de guerra, un hombre alto y musculoso con el cabello atado en una trenza apretada. Herón golpeó el mapa con las yemas de los dedos. Tenemos dos opciones. Baal lo miró. Te estoy escuchando. Herón señaló las principales carreteras que conducen a la capital. Podemos atacar de frente, sitiar la ciudad e intentar obligarlos a rendirse por hambre. Baal asintió. Entonces Herón deslizó su dedo hacia las montañas al oeste de la capital. O bien, podemos tomar los antiguos túneles subterráneos, un pasadizo olvidado que nos llevaría al corazón de la ciudad, a tan solo unos pasos del Palacio Real. Un murmullo recorrió la tienda. La idea era audaz, arriesgado, pero brillante. Baal apoyó los codos sobre la mesa, pensando. Luego miró a Herón, su mirada llena de feroz determinación. Tomaremos el túnel. Un silencio siguió a su declaración. Entonces un hombre sentado más atrás en la tienda, un ex capitán de la Guardia Real, susurró: si logramos infiltrarnos en el palacio, entonces todo terminará en una noche. Baal esbozó una sonrisa fría. Exactamente. El espía de Idris. En la capital, un hombre encapuchado caminaba silenciosamente por un callejón oscuro. Su sucio abrigo le hacía parecer un simple vagabundo, pero sus ojos eran vivaces y cautelosos. Llegó frente a una puerta de madera desgastada por el tiempo. Llamó 3 veces. Esperó. Se deslizó un pestillo y la puerta se abrió. Dentro, un guardia con armadura ligera lo observaba con recelo. ¿El espía del rey?, el guardia susurró. El hombre encapuchado asintió. El guardia lo hizo entrar rápidamente y cerró la puerta detrás de él. Al fondo de la sala, Idris le esperaba, sentado en un sillón de terciopelo negro. Su mirada oscura atravesó al espía. Entonces, el hombre se arrodilló ante él, con los dedos temblando por la intensidad del momento. Señor, encontraron un pasaje, un túnel que conduce directamente debajo de la ciudad. Los ojos de Idris se oscurecieron aún más. Siguió un pesado silencio. Entonces, sonrió. Una sonrisa helada. Una sonrisa de un hombre que ve una oportunidad. Que vengan. El espía levantó lentamente la cabeza, desconcertado. Idris se puso de pie. Su capa se deslizó al suelo, con la sombra de un plan malvado en sus ojos. Los esperaré en la oscuridad. El narrador se detuvo. Los niños estaban hipnotizados. Uno de ellos apretó los puños. Baal cree que va a sorprender a Idris, pero Idris ya lo sabe todo. El anciano asintió lentamente. Sí, y así comienza la mayor trampa de esta guerra. Un escalofrío recorrió a los jóvenes oyentes. Su respiración era entrecortada. Sabían que el final se acercaba. El narrador se enderezó ligeramente, observando el cielo estrellado sobre ellos. La noche se hace aún más oscura. Se hizo un silencio.
Luego puso las manos sobre las rodillas y susurró: «Y pronto correrá la sangre». El viento se había levantado sobre la capital. Pesadas nubes cubrieron la luna, sumiendo la ciudad en una oscuridad siniestra. Los callejones estaban desiertos. Las antorchas de los guardias parpadeaban con las ráfagas de viento. Pero esta noche no era como las demás. Era la noche en que todo cambiaría. La infiltración de Baal. A la sombra de las montañas, el ejército de Baal se había preparado. Silencioso, invisible, listo. Los hombres se agacharon cerca de la entrada del túnel olvidado, con sus espadas desenvainadas y sus corazones latiendo con anticipación. Baal echó una última mirada a sus hombres y luego se volvió hacia Herón. «Entraremos. No hagamos ruido. Atacaremos el corazón del palacio antes del amanecer». Herón asintió, sus ojos se llenaron de determinación. Descendieron a las profundidades, antorcha en mano, moviéndose lentamente a través del estrecho pasaje subterráneo. Cada paso los acercaba más al trono robado. La trampa de Idris. En palacio, Idris no había pegado ojo. Se sentó a la sombra de su trono, paciente, como un cazador esperando que su presa cayera en la trampa. Entró un sirviente jadeante. «Majestad, están aquí». Idris se levantó lentamente, con una sonrisa fría en sus labios. «Que vengan». Hizo una señal a sus guardias para que se pusieran en posición. Las antorchas se apagaron. El palacio quedó sumido en la oscuridad total. Donde Baal pensó que sorprendería, lo iban a esperar. El asalto comienza. Baal y sus hombres llegaron al final del túnel. Abrieron a la fuerza una puerta oxidada y salieron a un corredor olvidado bajo los cimientos del palacio. Todo estaba en silencio, demasiado silencioso. Baal frunció el ceño. Algo anda mal. Pero ya era demasiado tarde. Se escuchó un grito. De repente se encendieron antorchas en las paredes del palacio. Decenas de soldados emboscadores saltaron desde las oscuras alcobas. Los hombres de Baal, tomados por sorpresa, no tuvieron tiempo de reaccionar. Las espadas chocaron. La trampa se había cerrado. La masacre de la sombra. El corredor se convirtió en un sangriento campo de batalla. Baal paró un primer golpe, su espada brillando bajo las llamas de las antorchas. Atacó rápidamente y sin dudarlo. Herón luchó a su lado, bloqueando los asaltos de los soldados reales. Pero estaban en inferioridad numérica. Los gritos de sus hombres resonaron en la oscuridad. El olor de sangre llenó el aire. Baal comprendió que no durarían mucho. «Retrocedan, retírense hacia la salida». Pero la puerta por la que habían entrado acababa de cerrarse. Estaban atrapados. El duelo final. Mientras la batalla continuaba, una figura apareció en las sombras del pasillo, el hombre más rico del mundo. Su espada ya estaba desenvainada y sus ojos ardían con un brillo helado. Baal y él se enfrentaron, 2 hermanos, 2 herederos, 2 enemigos. Idris dio una sonrisa cruel. «Caíste en mi trampa, hermano». Baal, sin aliento, con la espada en su mano ensangrentada, lo miró con fría rabia. «Arreglaré el error de nuestro padre». Sin decir otra palabra, se lanzaron uno sobre el otro. El choque de los príncipes. Sus espadas chocaron con un estruendo ensordecedor. Baal golpeó con fuerza, empujando a su hermano varios pasos hacia atrás. Idris giró hábilmente, esquivando y contraatacando con precisión. Se conocían demasiado bien. Cada movimiento fue previsto. Cada ataque encontró una parada. Pero Idris no era invencible. Baal encontró una abertura y cortó el hombro de su hermano. Idris hizo una mueca y retrocedió un poco, pero no entró en pánico. Sabía que esta pelea sería cuestión de resistencia. El último golpe, ambos hermanos estaban jadeantes. El suelo estaba cubierto de sangre. Los últimos supervivientes de la masacre yacían a su alrededor, muertos o moribundos. Solo quedaron Baal e Idris. Su última pelea. Baal dio un paso adelante, listo para asestar el golpe final. Pero Idris sonrió. Una sonrisa fría, seguro de sí mismo. Y de repente, una espada atravesó la espalda de Baal. Un guardia real, herido pero todavía en pie, acababa de atacar traicioneramente. Baal cayó sobre una rodilla, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Había perdido. Idris se acercó lentamente, limpiando su espada ensangrentada en su capa.
Nunca lo entenderás, hermano. Bael intentó levantarse, pero le fallaban las fuerzas. Idris levantó su espada. «Adiós, Bael», y atacó. El narrador se detuvo. Un silencio absoluto cayó sobre los niños. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros estaban sin aliento. Una niña susurró: «Bael está muerto». El anciano se quedó quieto por un momento. Luego, lentamente, asintió: «Sí». Un niño apretó los puños. «¿Entonces ganó Idris?». El narrador miró lentamente hacia el cielo estrellado. Luego, con una sonrisa triste, susurró: «La sangre puede ganar una guerra, pero nunca la paz». El palacio después de la batalla. El silencio era peor que el ruido del combate. Los pasillos del palacio, que apenas unas horas antes resonaban con el choque de espadas y gritos de agonía, ahora estaban vacíos. La sangre de Bael todavía manchaba el frío suelo de piedra. Su cuerpo yacía allí, abandonado, con la espada caída a su lado. Nadie se apresuró a cerrar los párpados. Nadie lloró. Murió como traidor, y los traidores no tienen honores funerarios. Idris, todavía de pie, con la mirada fija, contemplaba la escena. Sus manos estaban rojas. Su hermano ya no existía. Debería haber sentido triunfo, alivio, pero lo único que sentía era vacío. La orden del rey. Los supervivientes de la batalla permanecieron en la sala del trono, exhaustos, cubiertos de heridas y con la mirada baja. Idris caminó lentamente hacia ellos. Sabía que si mostraba alguna vacilación ahora, su reinado se derrumbaría. Tomó aire y su tono era tan agudo como el acero. «Quemen su cuerpo, que no tenga sepultura ni memoria». Los soldados intercambiaron miradas. Algunos parecían preocupados, pero nadie se atrevió a protestar. Bael quedaría reducido a cenizas, borrado de la historia. Idris apretó los puños. No podía permitir que creciera una leyenda en torno a su hermano. Bael debía desaparecer para siempre. Anoche sin sueños. Cuando el palacio volvió a la calma, Idris regresó a sus aposentos. Él no durmió. El trono ahora era suyo, pero no podía encontrar la paz. Las velas parpadeaban en la oscuridad y el eco del duelo nunca abandonó su mente. Con cada parpadeo volvía a ver la mirada de Bael justo antes del golpe fatal. Esta mirada, esta mezcla de ira y decepción. Y luego, nada. Idris se pasó una mano por la cara, respirando entrecortadamente. Lo había matado. Él había ganado. Entonces, ¿por qué su corazón latía tan fuerte? ¿Por qué su reflejo en el espejo le parecía el de un hombre destrozado? El anuncio al pueblo. A la mañana siguiente, las campanas sonaron en la ciudad. Los habitantes del pueblo se reunieron frente a la escalinata del palacio, con el rostro marcado por la preocupación. Un heraldo dio un paso adelante y desenrolló un pergamino. Su voz resonó en la gran plaza. El príncipe Bael, traidor a la corona, ha sido derrotado. Idris es ahora el único rey. Un silencio cayó sobre la multitud. Nadie se atrevió a aplaudir. Nadie protestó. Los lugareños no se dejaron engañar. Sabían que Bael no era un simple traidor. Sabían que esta guerra era una guerra entre hermanos, y en sus corazones se instaló la duda. Idris había ganado, pero no se había ganado su lealtad. El último adiós. En un patio interior oculto del palacio, un pequeño grupo de sirvientes y soldados se reunieron alrededor de una pira. El cuerpo de Bael había sido envuelto en una simple sábana, pero su rostro aún era visible. Incluso en la muerte parecía estar en paz. Heron, el último de sus seguidores, se arrodilló junto al cadáver, murmurando una oración. «Merecías algo mejor». Las llamas se elevaron hacia el cielo, devorando lentamente al último heredero del reino. Bael ya no existía, pero ¿recordaría la historia su nombre? El enfrentamiento en el espejo, Idris observó el incendio desde su ventana. Él no había bajado. No había tenido fuerzas. Su reflejo en la ventana le mostraba un rostro cansado, marcado por profundas ojeras. Vio sus propios ojos y leyó algo en ellos que no quería ver. Desde el vacío, puso una mano temblorosa sobre el cristal frío. Se acabó. Su voz era débil,
casi un susurro, pero en el fondo sabía que no había terminado. No se terminó nada. Podía matar a todos sus enemigos. Podría quemar a todos los traidores, pero nunca pudo matar su pasado. De nuevo bajo el árbol. El anciano bajó la cabeza, con los ojos velados por una tristeza silenciosa. Los niños que le rodeaban no hablaban. Un niño con las mejillas sucias susurró con la garganta apretada. Entonces, ganó. El narrador lo miró lentamente. Sí, otro niño olfateó. Pero, ¿está feliz ahora? A esta pregunta siguió un largo silencio. Entonces, el narrador sonrió. Una sonrisa llena de melancolía. Un rey puede conquistar un reino, pero jamás podrá conquistar la paz. Los niños temblaron. Otro niño apretó los puños. Entonces lo perdió todo. El anciano miró las estrellas sobre ellos. Luego susurró. Todavía no lo sabe, pero lo descubrirá pronto. El reino quedó sumido en un luto silencioso, aunque no se derramaron lágrimas en público. Bael había sido borrado, Alric había sido olvidado, y Idris reinó solo. Pero a la sombra del palacio aún sobrevivía una última llama. Su nombre era Helena, la hermana olvidada, el último descendiente legítimo del trono. La prisión dorada. Desde la masacre, Helena había estado encerrada en los aposentos reales, alejada de los asuntos del reino. Ella no era una amenaza para Idris, pero era un recordatorio de los hermanos que había matado, un recordatorio de la sangre que había derramado. Helena tenía solo 20 años, y aún así lo había perdido todo. Había crecido viendo a sus hermanos luchar por el trono, convencida de que nunca participaría en ese juego cruel. Pero ahora que estaban muertos, ella era la única sobreviviente del linaje real, y Idris lo sabía. Por eso estaba prisionera en su propio palacio. Una reina sin corona. La vida de Helena no era más que silencio y soledad. Le sirvieron comidas de plata, pero no tenía con quién compartirlas. Llevaba vestidos de seda, pero no tenía a dónde ir. Todas las mañanas miraba por la ventana de su dormitorio y observaba a las personas que no podía salvar. Ella escuchó los rumores, las ejecuciones, las desapariciones, el terror que Idris infundió en cada rincón del reino. Y ella sabía que su reinado no duraría para siempre. Los hombres que gobiernan por el miedo siempre caen en la soledad. Sombras en el palacio. Una noche, mientras estaba sola en su habitación, Helena escuchó susurros detrás de su puerta. Ella contuvo la respiración. Voces bajas, discreto. Luego un trozo de papel se deslizó debajo de la puerta. Se arrodilló, con el corazón palpitando con fuerza, y abrió el mensaje. No perdáis la esperanza. El pueblo recuerda. Se le cortó la respiración. Ella no estaba sola. Alguien, en algún lugar, estaba esperando su regreso. El rey paranoico. Mientras tanto, Idris se hundía en una locura silenciosa. Lo había conquistado todo, pero no encontraba paz. Ya no dormía más. Todas las noches se despertaba sobresaltado, con el corazón palpitando con fuerza y las sienes sudando. Vio la cara de Bael en sus pesadillas. Escuchó su voz resonando por los pasillos vacíos. Creyó ver siluetas en las sombras, fantasmas del pasado rondando alrededor del trono. Ya no confiaba en nadie, ni siquiera a sus propios asesores. Él sospechaba de todos, incluso su propia hermana. La orden imperdonable. Una mañana, después de pasar la noche caminando en círculos en la sala del trono, Idris tomó una decisión irreversible. Llamó a su consejero más leal. Helena es una amenaza. El asesor parpadeó, vacilante. Su Majestad, ella nunca ha desafiado su reinado. Está encerrada. Es inofensiva. Idris lo miró lentamente. Ella es un símbolo. Mientras viva, la gente recordará otro futuro. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Entonces, lentamente, Idris susurró la orden fatal. Ella debe desaparecer. El asesor se puso rígido. Su mirada se volvió borrosa. Pero él no protestó. Él asintió lentamente y fue a cumplir la orden. El último escape. Esa noche, Helena sintió que un escalofrío la recorría. Algo estaba mal.
Había estado encerrada durante semanas, pero esa noche el silencio en palacio era extraño. Ella se acercó a la ventana y vi guardias blindados reuniéndose abajo. Su corazón se detuvo. Vinieron por ella. Ella tuvo que huir. ¿Pero cómo? De repente alguien llamó a su puerta. 3 golpes rápidos. Una voz susurró desde el otro lado. «Abre, rápido. Tenemos que irnos». Helena dudó por un segundo. Luego giró la manija. Precio de la sangre. Los sirvientes leales a la línea real lo ayudaron a escapar. La guiaron a través de corredores secretos, pasajes olvidados construidos siglos antes. Las antorchas parpadeaban en la oscuridad. Cada sonido de pasos era una amenaza. Cada latido de su corazón era una cuenta regresiva. Entonces, finalmente, vio la salida. El aire libre. Libertad. Pero cuando estaba a punto de cruzar el último arco, un grito resonó por todo el palacio. Los guardias habían descubierto su fuga. No tenían más tiempo. Un anciano se volvió hacia ella con una mirada intensa. «Corre, princesa. Corre y no mires atrás». Ella no tuvo tiempo de responder. Sacó su espada y corrió hacia los soldados que llegaban. Helena huye. Detrás de ella escuchó el sonido de espadas chocando. Entonces, silencio. Ella no sabía quién sobrevivió, pero ella sabía que no podía parar. El anciano levantó la cabeza, sus ojos oscuros observaban a los niños que lo escuchaban en silencio. Una niña tenía lágrimas en los ojos. ¿Se escapó? El narrador esbozó una leve sonrisa. Ella sobrevivió. Un niño susurró, pero ella lo perdió todo. El anciano asintió. Sí, pero ella es la única que puede reconstruir. Pasaron las semanas. La capital se sumió en un miedo sordo. Idris había consolidado su gobierno con decretos más severos, ejecuciones públicas y espías infiltrándose en cada barrio. Pero a pesar de su poder absoluto, una sombra se cernía sobre el palacio. Helena había escapado, y Idris lo sabía. Mientras ella viviera, él no estaría seguro. El rey y sus demonios. Todas las noches, Idris sufría pesadillas. Soñó que Bael, cubierto de sangre, extendía una mano hacia él. Escuchó la voz de Helena susurrando en la oscuridad. «No puedes huir para siempre». Las sombras del palacio parecían vivas. Creyó ver siluetas en los rincones oscuros. Ya no era el gobernante seguro y despiadado que había sido. Se convirtió en un rey atormentado por sus propias acciones. La traición interior. Los señores del reino empezaban a perder la paciencia. La paranoia de Idris lo había llevado a aumentar los impuestos y a ejecutar a quienes se atrevieron a hablar con él de compromiso. Incluso sus generales ya no confiaban en él. En el secreto de un antiguo castillo al este del reino nació una rebelión, y a su cabeza, Helena. El regreso de la heredera Helena nunca había querido ser reina, pero ella no tenía elección. Había encontrado refugio con nobles que habían permanecido fieles a la memoria de su padre y sus hermanos. Con ellos reunió soldados, caballeros y desterrados. Todos aquellos que habían sufrido bajo la tiranía de Idris. El reino quería un nuevo gobernante, y ella era la última descendiente legítima. La guerra estaba a punto de comenzar de nuevo. La caída de la capital. Una noche sin luna, las puertas de la capital fueron forzadas. Los soldados de Helena entraron en la ciudad, recibidos por un pueblo enojado. Las calles se llenaron de gritos y llamas. Los estandartes de Idris fueron arrancados de los muros. El palacio fue rodeado. La última pelea Idris con armadura estaba solo ante su trono. Él sabía que era el final, pero él no quería huir. Cuando las puertas del palacio se abrieron, vio entrar a Helena. Llevaba una armadura ligera y una espada en la mano. Sus ojos estaban llenos de determinación. Se miraron fijamente el uno al otro. Un hermano, una hermana, la última pelea de su linaje. El destino del tirano. El duelo fue breve. Idris se puso furioso y atacó, pero Helena era más rápida, más tranquila. Ella esquivó, contraatacó, y su espada dio en el blanco. Idris cayó de rodillas. Miró a su hermana con los ojos abiertos y llenos de incomprensión. Luego, en un último suspiro, susurró:
Era mi trono. Helena bajó lentamente su espada. No, eran nuestra familia. Idris se derrumbó, y con él murió la tiranía. El anciano se detuvo. Los niños estaban sin aliento. Una niña susurró. Entonces, ¿Helena salvó el reino? El narrador sonrió suavemente. Lo intentó, pero después de una guerra, el reino no se recupera en un día. Un niño frunció el ceño. ¿Fue una buena reina? El anciano miró fijamente las estrellas sobre ellos. Entonces, con voz suave, respondió: tal vez, pero ella siempre se arrepintió de haber tenido que matar a su propio hermano. El silencio cayó sobre la asamblea. La historia había terminado. Habían pasado años desde la caída de Idris. Bajo el reinado de Helena, la capital había recuperado su luz. Las casas destruidas habían sido reconstruidas. Las calles, que antes estaban cubiertas de sangre, ahora resonaban con las risas de comerciantes y músicos. La gente, después de años de miedo y guerra, comenzaba a creer nuevamente en el futuro. La paz, finalmente parecía real. Helena, reina y madre. En la gran sala del trono, Helena estaba sentada, sosteniendo la mano de su hijo menor. A su lado, su marido, un noble leal que había luchado junto a ella en la guerra, le sonrió suavemente. El reino ya no necesitaba un guerrero, necesitaba una reina y una madre. Y Helena se había convertido en ambas cosas. Sus hijos crecieron en un mundo sin tiranía, sin traición. Al menos, eso era lo que ella esperaba. La cena real. Una noche, alrededor de un gran banquete, sus hijos reían y hablaban sobre el futuro. El más pequeño, Elías, de 8 años, siempre había sido el más curioso. Miró a su madre y preguntó inocentemente: «Mamá, ¿quién envenenó al abuelo?». El silencio cayó sobre la mesa. Helena sintió que su corazón daba un vuelco. Los invitados intercambiaron miradas avergonzadas. Su marido le puso una mano en el brazo, intentando tranquilizarla. Pero ella sabía que ese día eventualmente llegaría. El peso del secreto. Helena respiró profundamente y dejó su copa de vino. Ella miró fijamente a su hijo, cuyos ojos brillaban con inocencia y curiosidad. Luego susurró suavemente: «¿Por qué esta pregunta, querida?». Elías se encogió de hombros. «Un anciano en el mercado me dijo que la guerra entre mis tíos empezó por esto». Helena sintió un dolor sordo que le recorrió el pecho. El pasado se negó a ser olvidado. Ella cerró los ojos por un momento. Entonces, con voz tranquila pero seria, respondió: «Es una historia que pocas personas conocen realmente». Todos en la sala contuvieron la respiración. Helena miró a sus hijos. ¿Debería contarles todo? El veneno del pasado. Ella respiró temblorosamente y comenzó: «Tu abuelo era un rey fuerte, pero tenía muchos enemigos». Los niños escucharon con fascinación. Algunos miembros de su propio consejo querían verlo caer. Pensaban que si moría, el reino sería más fácil de controlar. Su hija mayor frunció el ceño. «Entonces, ¿no fue un accidente?». Helena meneó la cabeza lentamente. «No, fue un asesinato». Elías, con los ojos abiertos, preguntó: «¿Pero quién hizo eso?». La pregunta que todo el reino había olvidado regresó. Helena sabía la verdad, pero decirlo cambiaría todo. Ella observó las llamas bailar en la chimenea. Entonces susurró: «Algunos secretos deberían permanecer enterrados». El legado de sangre. Su hijo insistió con mirada intensa: «Pero mamá, si no sabemos la verdad, ¿cómo podemos evitar que esto vuelva a suceder?». El corazón de Helena se hundió. Él tenía razón. La historia ha demostrado que ignorar el pasado siempre conduce al caos. Ella cerró los ojos por un momento, entonces susurró: «Era uno de los suyos, uno de los que confiaban en él». Un silencio gélido cayó sobre la habitación. Sus hijos entendieron. Uno de los 3 hermanos había traicionado a su propio padre, y así comenzó la guerra. De nuevo bajo el árbol, el anciano se detuvo. Los niños que lo rodeaban estaban congelados. Un niño, con voz temblorosa, preguntó: «Entonces, ¿es real la paz del reino?». El narrador sonrió suavemente.
Ninguna paz es eterna, pequeña. Una niña susurró. Los hijos de Elena descubrirán alguna vez la verdad. El anciano se encogió de hombros. Entonces, en un suspiro, respondió: las verdades ocultas siempre salen a la superficie. La fogata crepitaba en la noche. Los niños entendieron que la historia tal vez no había terminado realmente. Mientras el fuego crepitaba bajo el árbol, el anciano miró a los niños. Habían escuchado su historia con fascinación y ahora estaban esperando el final. Pero la historia nunca terminó realmente. Un niño, con los ojos brillantes de curiosidad, preguntó: ¿cuál es el significado de esta historia? El narrador sonrió suavemente. Dejó que el silencio se extendiera por un momento. Luego habló con voz profunda y lenta. La lección de la historia. El poder es una ilusión frágil. Los niños fruncieron el ceño. Algunos creen que la fuerza por sí sola les dará la victoria. Pero miren a Idris. Él lo tomó todo. Conquistó su trono a través del miedo. Sin embargo, murió solo. El anciano hizo una pausa. Luego señaló el cielo estrellado. Mira esas estrellas, llevan siglos ahí. Los reyes pasan, los imperios caen, pero ellas permanecen. Un escalofrío recorrió a los jóvenes oyentes. Quien gobierna con sangre, morirá con sangre. Quien construye sobre la traición será traicionado, y quien olvida el pasado está condenado a revivirlo. Un pesado silencio siguió a estas palabras. Los niños no sabían qué responder. Entonces una niña susurró: entonces, ¿cómo se llega a ser un buen rey? El anciano sonrió tristemente. Un buen rey no busca el poder, busca proteger a quienes ama, pero a veces, ni siquiera eso es suficiente. La última mirada. El fuego comenzó a apagarse y los niños supieron que la historia estaba llegando a su fin. Uno de ellos, mayor que los demás, hizo una última pregunta. ¿Y Elena? ¿Ha encontrado la paz? El narrador se encogió de hombros lentamente. Entonces, con un suspiro, respondió: ella hizo lo que pudo, pero el peso de un reino es una carga que ningún hombre o mujer lleva sin sufrir. Y así terminó la historia. La última imagen, el fuego se apagó. El viento soplaba a través de las ramas del árbol, y en el silencio de la noche, los niños entendieron que algunas historias no están destinadas a tener finales felices, pero están destinados a ser recordados. Gracias por escuchar esta historia. Si te conmovió, compártelo con quienes aman las historias de poder, traición y redención. Cada historia conlleva una lección. Que cada uno tome lo que quiera. Y sobre todo, nunca lo olvides. El pasado siempre habla a quien sabe escuchar. Nos vemos pronto para una nueva historia. Comparte y recuerda.